pasaría si las mujeres pensáramos que somos cosmos? ¿Y si creáramos nuestras vidas desde la conciencia de que somos cosmos? Me llamo María del Carmen Damián Escobar. Y yo, Daniela Flores Sotelo. Somos sujetas autoras de Creadoras Cosmicers, el podcast que inspira a las mujeres a ejercer su empoderamiento en coherencia con el funcionamiento del universo. ¿Para ti es importante el empoderamiento? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti el empoderamiento? ¿Te consideras una mujer empoderada? Bienvenidas al episodio número 2 de Creadoras Cosmicers. En esta ocasión, vamos a conversar acerca del empoderamiento y su significado, por supuesto, desde una perspectiva cosmosociológica. Porque desde la cosmosociología comprendemos que es fundamental entender el significado de las palabras que usamos, puesto que la palabra es uno de nuestros poderes como creadoras. Y ya que el propósito de este podcast versa sobre el tema del empoderamiento de las mujeres, es fundamental aclarar a qué nos referimos por empoderamiento desde Creadoras Cosmicers, para que nos entendamos. Porque, ¿qué creen? Nos hemos dado cuenta que se ha tergiversado el significado original de la palabra empoderamiento. Entonces, no vamos a correr el riesgo de desarrollar nuestras reflexiones acerca del tema sin asegurarnos primero de que toda nuestra audiencia conozca el significado al que nosotras hacemos referencia cuando hablamos de empoderamiento. Y bueno, ¿cómo llegamos al punto de darnos cuenta de que el significado original de la palabra empoderamiento se ha tergiversado? Uy, eso abre la puerta a una anécdota bonita. ¿Les contamos? Sí, volvamos unos meses atrás. Como les compartimos en el primer episodio, María y yo habíamos decidido crear un podcast para compartir las valiosas reflexiones que nos dimos cuenta que estábamos generando sobre el tema del empoderamiento de las mujeres, desde el marco de referencia de las leyes universales, para que más personas pudieran beneficiarse de ellas. Una vez que decidimos el propósito para la creación del podcast, sincrónicamente en el grupo de Facebook de la comunidad de Cosmosociología al que ambas pertenecemos, extendieron la invitación a compartir acerca de los proyectos que tuviéramos para el año 2021. Y yo puse: producir y publicar los primeros episodios de un programa de podcast con mi amiga Daniela Flores. Entonces, Khalil Bascari me preguntó cuál sería el tema. Y yo le dije: vamos a cosmiquear el tema del empoderamiento de las mujeres. Ya tenemos nuestro propósito escrito. ¿Quieres que te lo mostremos por privado? Y él dijo: ok. Y ya en un chat privado, le compartimos nuestro propósito y la primera pregunta que Khalil nos realizó fue: ¿qué es empoderamiento? Y esa fue la llave para nuestra primera investigación como Creadoras Cosmicers. A partir de ese ejercicio es que hicimos un discernimiento magnífico por el que logramos esclarecer lo que en este episodio les vamos a compartir. Entonces, ahora sí, ¿con base a qué nos hemos dado cuenta de la tergiversación de la que hablamos? Bueno, pues fue justamente observando el concepto empoderamiento desde una perspectiva cosmosociológica, es decir, haciendo uso de referencias universales para guiar nuestros análisis de los significados atribuidos a esa palabra y los efectos que producen en la realidad concreta. ¿No se les hace curioso que recientemente se habla mucho de empoderar y ese término ha cobrado gran relevancia en estos tiempos, sobre todo para señalar que falta empoderamiento? ¿Y dónde se dice que falta empoderamiento? Bueno, la mayoría de los escenarios en los que observamos que se hace referencia a la necesidad de empoderar comprenden ciertos segmentos de la población, como las mujeres, los grupos indígenas, los migrantes, personas en situación de pobreza, etc. Grupos que, pensados desde el sistema de creencias patriarcal, se consideran y denominan grupos vulnerables. Así es. ¿Y qué se suele hacer entonces ante la supuesta falta de empoderamiento? Si escuchan los discursos que se plantean desde la mayoría de las instituciones, grupos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se darán cuenta que suelen versar sobre la idea de empoderar a,
las mujeres, los indígenas, los migrantes, las personas en situación de pobreza, etc. Mas, ¿por qué alguien tendría que empoderar a otro u otra? O sea, ¿captan las implicaciones de las dinámicas mentales y sociales que tiene la idea de que alguien se tenga que encargar de empoderar a otro? Pues desde mi perspectiva, eso no sería sano. Así que activé a mi guerrera interior con espada bien afilada, lista para discernir y cuestioné. Pues ¿de qué se trata el empoderamiento? Y responder a esas preguntas es lo que dio lugar a un proceso reflexivo muy interesante. ¿Te parece si lo compartimos, María? Sí, vamos a platicarles. Para empezar, la primera práctica cósmica fue buscar en el diccionario el significado de la palabra empoderamiento y encontramos lo siguiente. La Real Academia Española dice que es 1. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. 2. Dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. ¿Escucharon con atención? ¿Se dan cuenta que la definición número 1 implica que para que el empoderamiento ocurra tiene que existir un individuo o grupo desfavorecido que necesite de un otro que le haga poderoso y fuerte? ¿Acaso el poder y la fuerza son atributos que una persona puede hacer a otra persona? Según observo, esa definición implica que el individuo o grupo al que se le hace poderoso y fuerte funcione como objeto de quien en teoría se encarga de hacérselo. Por lo tanto, para que esa definición refiera a algo real, implica la condición de que haya personas objeto y personas que las manipulen, porque si no, entonces el empoderamiento no podría suceder. ¡Wow! Es muy interesante ver las implicaciones que tienen los significados de las definiciones mencionadas en cuanto a cómo se posiciona cada persona respecto de sus posibilidades para crear su realidad. Pues de lo que me doy cuenta es de que me parece que ese tipo de definiciones de manera consciente pretenden lograr una cosa, pero inconscientemente se sigue filtrando una lógica que imposibilita generar lo que se supone que se quiere lograr. ¿Podemos profundizar un poco más observando la definición 2? Si bien hoy no voy a entrar a explicar qué significan autoridad, influencia y conocimiento, que pueden investigar por su propia cuenta si les interesa, lo que les quiero comentar es que, debido a lo que entiendo del significado original de esos conceptos, me doy cuenta que no son atributos que se dan. Para que sea más gráfico, les invito a imaginar que le doy a Daniela 3 cajitas de regalo y le digo que cuando las abra, en una va a encontrar autoridad, en otra influencia y en otra conocimiento. Imagina que las abre. ¿Puedes visualizar algo específico que sin lugar a dudas sea la autoridad, la influencia y el conocimiento que ella debería recibir al abrir las cajitas? De mi parte, no. Creo que no me había puesto a pensar con tanta claridad cómo se adquieren esas cualidades. Mas, por ejemplo, en el caso de la influencia, considero que es algo que quien la ejerce tiene que generar, no que pueda recibir desde fuera como un regalo. Exacto, Daniela. Tanto la influencia como autoridad y conocimiento implican la acción generadora desde uno mismo y ser ejercida por uno mismo, no por medio de un tercero. Mas si les interesa, eso lo pueden continuar profundizando después. Vamos a avanzar con el ejercicio de revisión del significado del concepto que atañemos, ¿va? Va. Como un ejemplo de las definiciones coloquiales de empoderamiento, tenemos la de significados.com, que dice, proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual. Lo que observo es que es una definición ambigua, en el sentido de que no queda claro qué situación social, política, económica, psicológica o espiritual habría que mejorarse por medio del proceso denominado empoderamiento. Para que quede más claro, tomemos como ejemplo uno de los sectores a los que se suelen dirigir los programas de empoderamiento,
como el de la categoría personas en situación de pobreza. Según esa definición, que las personas en situación de pobreza vivan un proceso de empoderamiento significa que se les darán herramientas con el objetivo de mejorar su situación de pobreza. Por lo tanto, el resultado será que al concluir el proceso se encuentren más empobrecidas. ¿Captan lo que deriva de esa ambigüedad? Además, tampoco me alcanzo a imaginar qué significa ni cómo se mide la mejora de capacidades ni el acrecentamiento de potencial, por lo que no deduzco qué herramientas sirvan para ello. Vaya, eso me permite ver las implicaciones de la ambigüedad en las definiciones de una manera que me resultó esclarecedora, especialmente lo de cuestionarse a qué situación se refiere. Me parece que la característica de ambigüedad suele ser algo muy común. Así es. Y bueno, si se dan a la tarea de conocer sobre la lógica psíquica del triángulo dramático descrito por Stephen Karpman, que versa sobre una dinámica de comunicación interpersonal disfuncional y destructiva generada por mentalidades identificadas al ego, desde donde el individuo se piensa en posición de objeto y desde allí piensa las interacciones en función de tres roles que son perseguidor, víctima y salvador, entenderán más fácilmente por qué solo de analizar esas dos definiciones estuvimos a punto de no dedicar el podcast al tema del empoderamiento. Más no había que precipitarnos, ¿cierto, Daniela? Cierto. Es por ello que dentro de nuestra tarea de consultar diferentes definiciones del término empoderamiento, nos dimos cuenta de que era muy importante recurrir a fuentes de información como las de organismos oficiales que trabajan con temáticas de género y que tienen por objetivo el empoderamiento de las mujeres. Al realizar esa búsqueda, encontramos una definición con diferencias significativas a comparación de las que hemos estado compartiendo hasta el momento. Nos referimos a la del Glosario de Género de ONU Mujeres, que define el empoderamiento como el proceso mediante el cual tanto hombres como mujeres asumen el control sobre sus vidas, establecen sus propias agendas, adquieren habilidades o son reconocidas por sus propias habilidades y conocimientos, aumentando su autoestima, solucionando problemas y desarrollando su autogestión. Es un proceso y un resultado. Interesante. ¿Qué pensará nuestra audiencia? Tú que estás escuchando, ¿qué observas como imágenes resultantes de esa definición? Te hago esta pregunta para destacar y valorizar que es muy importante dar espacio a tus propios procesos de observación y reflexión sobre las imágenes a las que remiten las frases que escuchas y también las que dices. Aprovechando que la definición que recién leyó Daniela es un claro ejemplo de diferencias discrepantes entre los significados de una fuente oficial, como la de la Real Academia Española, una fuente coloquial como significados.com y otra fuente de consenso oficial como la de ONU Mujeres. ¿Sí notan que la definición de ONU Mujeres remite a un significado muy diferente de las dos anteriores que analizamos? Recuerden que la definición de la Real Academia Española dice que empoderamiento significa hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido y, como segunda acepción menciona, dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Mientras que en significados.com se define como un proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, y que tiene por objetivo que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual. En cambio, la definición de ONU Mujeres, 1. Nunca hace alusión a que el empoderamiento sea algo que se dé o se haga a otro. Tampoco remite a que el agente del empoderamiento sea un tercero, ni a que el empoderamiento se dirija a un individuo o grupo en condiciones de desfavorecimiento, ni que el objetivo del empoderamiento sea que se mejoren situaciones sociales, políticas, económicas, psicológicas o espirituales, sino que más bien dice que consiste en un proceso mediante el que tanto hombres como mujeres asumen el control sobre sus propias vidas. Es decir, que los agentes del empoderamiento son las personas en sí mismas
desarrollando el empoderamiento para sí mismas. La imagen que resulta de esa definición es completamente distinta de las anteriores porque remite a la imagen de cada mujer y cada hombre como sujeto o sujeta responsable y autora de su propia vida. Y como parte de las características de ese proceso, menciona en cuanto a las habilidades que cada quien puede adquirirlas o ser reconocido por las habilidades y conocimientos que ya posee. Y como efecto del proceso, refiere también al aumento de la autoestima, la solución de problemas y el desarrollo de la autogestión. Por lo tanto, lo comprende como un proceso, más también como un resultado. Y bueno, habiendo analizado las diferencias en los significados atribuidos a la misma palabra, lo que conviene preguntarse ante una situación así es, entonces, ¿qué es lo que sí significa la palabra empoderamiento? Y para eso, hay una práctica cósmica adicional que realizar. ¿Les cuentas cuál es, Daniela? Se trata de conocer el significado origen de la palabra, es decir, su etimología, lo que desde nuestra experiencia resultó muy revelador. Y allí vamos a llegar más adelante, porque primero me parece que estaría bueno contarles por qué le ponemos tanta atención a la palabra. ¿Qué dices, María? Cierto, eso es muy importante. Verán, dentro del mentalismo que da sentido a las prácticas cósmicas, tomamos en cuenta las enseñanzas de sabiduría originaria legadas y reveladas por genios de la humanidad en diversos momentos de la historia referentes al poder de la palabra. Tomando eso a consideración, nos podemos dar cuenta de que en muchos contextos, tales como textos religiosos, espirituales, teorías filosóficas e incluso científicas, se habla del poder de la palabra. Por ejemplo, la misma Biblia lo expresa en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde dice: En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Ese fragmento habla de una parte del camino de la creación de la realidad, y lo entendemos así gracias a las referencias universales. Que por cierto, un excelente material para conocer de manera directa acerca del poder de la palabra desde el mentalismo cosmosociológico es el libro titulado La palabra que cambió el universo, el cual es una lectura que me ha parecido sumamente interesante, esclarecedora y fácil de digerir. Y allí dice que el camino de creación de la realidad es, cito, un camino que siempre permanece oculto para aquellos que no han indagado en el funcionamiento de sus mentes, la materia y la vida. Es un camino natural y universal a través del cual se generan las cosas desde lo sutil a lo denso, desde la mente a la materia y desde la nada hacia el todo. En el mismo libro se explica que desde la cosmosociología, este camino se decodifica en los 4 pasos de la creación. Voy a dar lectura textual para que los conozcan. Paso 1. El propósito. Entendido como una imagen, una idea, una representación sutil de la posición que quieres alcanzar en el espacio-tiempo. Paso 2. Es justamente la palabra. ¿Qué es lo que ordena esa idea? Y como un puente, la conduce hacia el camino a través del cual será manifestada en lo denso. Paso 3. La emoción, que es la energía que se pone en movimiento en uno mismo cuando una idea y una palabra se unen generando un significado y una dirección. Y paso 4, la acción, que es el nivel de las formas densas que se crean y mueven para construir el objeto procurado. También dice que, cito, el paso 1 es lo que tradicionalmente se ha considerado el mundo sutil, el cielo, el orden implicado y el plano de las ideas, mientras que el paso 4 es lo denso, la tierra, el orden explicado y el plano sensible. Por lo tanto, el libro también explica que, continuando la cita, la palabra es el factor crítico que determina hacia dónde fluye la creación. Es un puente que así como une, separa, dependiendo del modo en que lo uses. Y de acuerdo con ello, el potencial será conducido en una dirección u otra, generando similaridad
o una gran diferencia entre lo que te habías propuesto y los resultados que efectivamente consigues. De hecho, en el feed de Instagram de Creadoras Cosmicers hicimos una publicación en la que ejemplificamos esa cuestión con un ejemplo típico, que por no considerar las referencias universales de las que estamos hablando, sigue derivando en un tipo de experiencia conflictiva para muchas personas. ¿Les cuentas el ejemplo, Daniela? Va, pues el ejemplo es justamente una persona que dice, quiero una pareja, y con ello realiza su invocación, y resultó que se enamoró de alguien que ya estaba conformando una relación de pareja con otra persona, de forma que obtuvo una pareja, que era lo que había invocado. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Y una gran oportunidad de aprendizaje, porque aunque parezca sorprendente, por acción de la ley de generación se comprueba que efectivamente el uso que hacemos de la palabra es un factor crítico que conduce a los resultados que creamos. Por eso, me encanta la metáfora que se hace en el libro La palabra que cambió el universo, que dice lo siguiente: la palabra es una llave. Toda puerta tiene su llave específica y única. Si no la encuentras, no puedes acceder a esa habitación del espacio. ¿Cuál es la palabra que abre la puerta hacia aquello que quieres? Por lo tanto, si la palabra empoderamiento está anudada a pensarse en posición de objeto dentro de la lógica de los roles del triángulo dramático, ya sea como víctima, victimario o salvador, el empoderamiento va a conducir a continuar creando lo que en teoría se desea transformar. Por eso, las primeras dos definiciones que revisamos hoy nos servían para desconsiderar usar la palabra empoderamiento como parte de nuestro propósito para el podcast, mientras que la tercera definición nos dio información útil para continuar considerándola. Sin embargo, se nos hizo raro que si bien los objetivos que se plantea ONU Mujeres que versan sobre el empoderamiento de las mujeres son coherentes con su definición del concepto, en artículos y comunicados que emiten sobre dicho tema, se lee y escucha que en su discurso se filtra la noción de empoderar a, lo que deja asomar las lógicas del triángulo dramático expresadas en la definición de la Real Academia Española y en otras definiciones más coloquiales del término, y que no son correspondientes a la propia definición de empoderamiento de ONU Mujeres. Y es allí donde notamos un punto de tergiversación. Y bueno, ahora sí, ¿qué nos brindó entonces la práctica de revisión etimológica para esclarecer qué es lo que sí significa la palabra empoderamiento? Como les anticipamos anteriormente, al revisar la etimología de la palabra, descubrimos algo maravilloso. Verán, tanto los diccionarios como la mayoría de los artículos que encontramos sobre empoderamiento suelen comenzar su definición del término mencionando que la palabra empoderamiento es la traducción al español del concepto inglés empowerment, por lo que allí radica su significado origen. Dentro de los resultados de nuestra búsqueda, lo primero que encontramos fue una traducción que versa lo siguiente. Empowerment deriva del verbo to empower, traducido al español como empoderar. Viene de empowerment, que significa conceder poder. Allí parecía que efectivamente se trataba de lo referido por la Real Academia Española. Pero por mi experiencia investigando significados origen de palabras, preferí no dar por sentada esta traducción hecha en español y nos dimos a la tarea de investigar el significado de empowerment y sus raíces etimológicas directamente del inglés. Y a partir de lo que encontramos, gracias a seguir las referencias de las leyes y principios universales que hemos estudiado, esclarecimos la cuestión y acuñamos nuestra propia definición. Empoderamiento, palabra que viene del inglés empowerment, una derivación francesa y latina de la preposición em, que remite a in, la cual denota espacio y se define como adentro o hacia adentro, y el sustantivo power, poder, cuyo significado es facultad que tiene alguien para ordenar algo o capacidad de alguien de hacer algo posible. Por lo tanto, empoderamiento es la facultad de un sujeto o una sujeta
para ordenar algo desde adentro y hacerlo posible hacia afuera a través del vacío. Así que, a partir de este momento, dejamos en claro que esa es la definición de empoderamiento que consideramos en Creadoras Cósmicas. Y bueno, a manera de conclusión, de acuerdo a nuestra definición del concepto empoderamiento, nos parece fundamental destacar que dicho término es entonces una facultad que se ejerce, por lo que su uso, referido como acción verbal, debería estar dirigido a mencionar ejercer el empoderamiento o remitir al hecho de que alguien se empodera o está empoderada, en lugar de hablar de empoderar como algo que la persona que realiza la acción dirige hacia otras personas. Esperamos que este episodio te haya resultado útil para reflexionar sobre el poder de la palabra, el significado que se le atribuye a la palabra empoderamiento y las implicaciones que eso tiene, sobre el significado que tú misma tienes asociado al término empoderamiento y al verbo empoderar, y si el uso que les das conduce a lo que en teoría te propones decir, y a cuestionarte sobre las referencias que usas para elegir atribuir un significado u otro, no solo a la palabra empoderamiento, sino en general a las palabras que usas. Y sobre todo, a conocer y tomar en cuenta de aquí en más que cada vez que en Creadoras Cósmicas hablamos de empoderamiento, nos referimos a la facultad de un sujeto o una sujeta para ordenar algo desde adentro y hacerlo posible hacia afuera a través del vacío. Gracias por acompañarnos en el segundo episodio de Creadoras Cósmicas. Recuerda que encontrarás un nuevo episodio una vez por bimestre. Y que nos puedes escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. Además, te invitamos a que nos sigas en Instagram como @creadorascosmicers. Creadoras Cosmicers, El podcast que inspira a las mujeres a ejercer su empoderamiento en coherencia con el funcionamiento del universo. Encuentra un nuevo episodio una vez por bimestre. Nos puedes escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. Y recuerda seguirnos en Instagram como @creadorascosmicers. Gracias por escucharnos. Deseamos que hayas disfrutado nuestro compartir. Si te gustó el episodio, dale clic a me gusta. Comparte a quien estimes que le va a gustar. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita si quieres que YouTube te avise cuando subimos nuevos episodios. También te invitamos a que si tienes interés, nos cuentes en los comentarios qué te ha parecido más interesante, útil o revelador. O dinos si en nuestro relato has descubierto elementos de inspiración para tu propia evolución. Gracias por interactuar virtuosamente con nosotras. Continuamos en el próximo episodio.